Bueno, familia, Venezuela, desde Tocuyito, Estado Carabobo, los familiares de los presos políticos de Tocuyito, aquí estamos, cumplimos con la vigilia, a pesar de que nos sacaron, nos corrieron las autoridades, pero recibimos siempre, nos acogieron y hemos llegado hasta esta hora a lanzar los globos con las peticiones para su pronta libertad. Así que hemos cumplido y todavía nos falta, ¿vale? ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Ey! ¡Libertad! 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 Nos están dando 10 minutos para desalojar porque esto es área pública. O sea, no podemos orar por nuestros familiares que están presos, no podemos rezar, no podemos pedirle al Señor, ¿ok? Porque las tres policías, la nacional, la municipal y la estatal, no lo permiten. No lo permiten. Y si no, y en 10 minutos dijeron que nos van a desalojar y ellos sabrán qué es lo que van a hacer. ¿Ok? 2, 3. ¡Navidad sin preso político! ¡Ey! El territorio de Venezuela de los venezolanos, nosotros somos venezolanos, estamos en oración y estamos por nuestros familiares que están indebidamente detenidos, presos, porque son presos políticos.
Vamos a conversar un poco sobre su participación en una competencia internacional donde dieron una demostración de no solamente el talento venezolano, sino el talento que tiene cada uno de ustedes. Ante todo, José, quisiera que nos pusieras en contexto en qué consistió esta competencia, cuál fue el país al que tuvieron la oportunidad de viajar y por qué ellos seleccionados. Ok, bueno, muy buenas tardes y gracias por la invitación. La competencia como tal, su nombre, Open Championship en Italia, se llevó a cabo el 25 al 29 de septiembre. Y bueno, fuimos invitados, el equipo Electrobot fue invitado por su buen rendimiento que tuvo durante todas las regionales que se hicieron en el país. Ellos estuvieron en los primeros lugares, inclusive con puntaje perfecto. Y en base a ese rendimiento nos hicieron la invitación la organización nacional, los organizadores nacionales de allá de Italia. Y una de las mejores noticias pues fue que tuvieron la oportunidad de ganarse la medalla de oro en la categoría de misiones robóticas junior. Sofía, hablando particularmente de esto, ¿cómo se prepararon durante todo este tiempo? Me imagino pues que fueron, ante la participación de las regionales, fue preparación tras preparación, competencia tras competencia. ¿Cómo fue todo este proceso? Fue un proceso muy largo y de trabajo arduo. Demoramos hasta meses en nada más que hiciera una de las tareas, con cada detalle, cada giro, cada precisión muy bien medida. Fue un desafío grande para nosotros. Ahora bien, Audi, ¿hubo algún quizás proyecto en específico o categoría que tuvieron que superar, algún obstáculo que tú puedas decir, mira, definitivamente esta fue la competencia más ruda para poder llegar a la meta, que fue viajar a Italia para posteriormente traerse la medalla de oro? Bueno, desde las Olimpiadas regionales, nosotros en cada Olimpiada íbamos cambiando el robot, ya que queríamos tratar de mejorarlo y hacerlo lo mejor posible. Y esto nos llevó a llevar el robot a una perfección que nosotros ni siquiera nosotros nos creíamos, de ir mejorando este giro a este giro, que en una competencia nos fuera mejor en la otra y después en la otra nos fuera así mejor, y hasta dando cuenta que tenemos un gran talento. ¿Ustedes han visto la tragedia en España, en Valencia? Es impresionante. Ojalá tuviéramos las mejores relaciones con España, porque tenemos una experiencia de oro en la atención de tragedias. La última gran tragedia fue la de Tejería, que en menos de 24 horas ya estábamos encima. Luego nos tocó Cumanacoa. Y las prioridades están bien establecidas. Yo le ofrezco al gobierno de España, si fuera posible, que Venezuela tiene la fuerza de tarea para situaciones de protección civil en condiciones de tragedia. Es una fuerza de tarea de gran experiencia que ha estado en el mundo entero, que ha recorrido distintos escenarios en distintos continentes, y Venezuela está preparada para darle ayuda a España, a Valencia, con su experiencia profesional y con todo su personal de manera inmediata, de verdad. Vaya semana, España está de luto por la devastación de la DANA en Valencia y otras regiones, y la solidaridad se hace viral. En Venezuela aumenta la represión del régimen a 3 meses de las elecciones del 28 de julio y María Corina Machado en el foco de la amenaza. Estados Unidos de vértigo por las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, la conexión del chavismo y el caso Aldama en España es escandalosa. Esto y más. Acompáñenme a recorrer el mundo y sus historias con el tono que nos une en este resumen de noticias semanal desde Europa. Soy Goiza de Arazúa, en Madrid. Antes de comenzar, esta frase: el pueblo salva al pueblo. Una gran lección de humanidad nos está dejando España en esta tragedia. Una frase que aplica a todo para toda nación.
España, entre la devastación y la solidaridad. Nos situamos en Valencia, al este del país, en el mar Mediterráneo, donde una dana, una depresión aislada en niveles altos, arrasó el 29 de octubre en los municipios del sur de la provincia de Valencia y en otras regiones también, porque pegó durísimo en Málaga. Más de 200 muertos se contabilizan al momento de hacer este resumen, más de 2.000 desaparecidos, millones y millones de euros en pérdidas materiales, más de 15.000 hogares sin luz ni agua, carreteras cortadas, vías de tren destruidas. La riada tras la dana se lo llevó todo. Y aunque las autoridades piden que no vayan más voluntarios para no colapsar la zona cero, la inmensidad humana no se detiene. Y miren esto. Una riada de solidaridad. Miles de voluntarios asistieron al llamado de ir en autobuses a las zonas con más daños para ayudar, porque la ayuda es lo que más falta. Sí, así lo ha comunicado la gente. Francia ofreció ayuda con el envío de 250 bomberos a Valencia. Y España la rechazó, sí, dijo gracias, pero ahora no hace falta. Así, a lo Chávez, en el deslave de Vargas de 1999, cuando Estados Unidos suspendió el envío a Venezuela de 450 militares y maquinaria pesada que habían emprendido viaje al país después de que Hugo Chávez rechazara esa ayuda. 30.000 muertos se calculan de aquella tragedia. Y aquí en España, mientras se echan la culpa entre el gobierno central y el regional, los damnificados claman ayuda urgente. 800 militares se han desplegado por diversas zonas, se esperan otros 500 y así sucesivamente, pero no es suficiente. Caos y desesperación de las familias buscando a sus seres queridos. Hay gente que aún convive con cadáveres, sí, así lo denunció un alcalde. También hay robos y saqueos, más de 90 detenidos. Gente haciéndose pasar por trabajadores de la Cruz Roja pidiendo dinero, familias enteras haciendo turno por la noche para vigilar sus hogares. Los seguros están saturados. El gobierno local advirtió que la situación es de extrema gravedad. Le estoy dejando en el texto de este resumen teléfonos y redes de contacto para ayuda. Recordemos que en Valencia hay una gran población latinoamericana de colombianos y venezolanos que son mayoría y de momento se desconoce la cifra de latinoamericanos desaparecidos. En Paiporta, zona cero y a unos 12 kilómetros del centro de Valencia, murió la venezolana Lourdes García, de 34 años, con su bebé de 3 meses mientras esperaba ser rescatada en el techo de su vehículo. Los primeros avisos llegaron cuando el agua estaba a 2 metros y el mal ya estaba hecho. Hoy es una ciudad arrasada, un escenario bélico. No lo digo yo, lo dijo la alcaldesa de esa localidad, quien, por cierto, tiene una hermana desaparecida. Una buena noticia entre toda la desgracia. Los bomberos encontraron a una persona viva dentro de un vehículo. Toda mi solidaridad al pueblo valenciano. Estamos con ustedes. Y digo estamos así en plural porque hay mucha gente al otro lado del océano rezando por todos los afectados. Y me muevo a asuntos políticos, a Estados Unidos, porque las elecciones presidenciales de ese país prometen un final de fotografía y han sacado lo peor y no sé si lo mejor de cada candidato. Por un lado, Donald Trump, 77 años, empresario y expresidente por el Partido Republicano, con múltiples juicios y controversias legales. Y por el otro, Kamala Harris, 59 años, abogada y actual vicepresidenta por el Partido Demócrata. Dos candidatos antagónicos en los que están puestos los focos del mundo. Más que dar a conocer sus planes de gobierno, han dado a conocer sus debilidades. No es fácil dibujar el escenario. Y desde Europa, la prestigiosa revista The Economist es contundente. Aunque algunos periódicos se han negado a respaldar un candidato presidencial, como se acostumbra a hacer en Estados Unidos, lo hizo The Washington Post, echando para atrás el editorial a favor de Kamala Harris, cosa que no hizo The New York Times, que sí la apoyó. La famosa revista británica toma partido y respalda a Harris. Comparto el fragmento de este artículo. Decenas de millones de estadounidenses votarán por el señor Trump. Algunos serán verdaderos creyentes, pero muchos tomarán el riesgo calculado de que en el cargo sus peores instintos serían contenidos. Al convertir a Trump en líder del mundo libre, los estadounidenses estarían apostando con la economía, el Estado de Derecho y la paz internacional. Las deficiencias de Kamala Harris, en contraste, son comunes y ninguna de ellas es descalificadora.
Si The Economist tuviera un voto, dice el artículo, lo daríamos por ella. Si gana Trump, tiene que haber una respuesta con Venezuela, y si gana Harris, también. El problema es que no sabemos cuál es ese alcance. ¿Y cuáles son los temas clave de estas elecciones? La economía, el derecho al aborto y la inmigración. En Estados Unidos no gobierna quien consigue más votos, sino el que obtiene más votos del colegio electoral, el que gana en los estados bisagra. Todos los analistas aseguran que estamos ante las elecciones más disputadas desde el siglo XIX. En Venezuela, María Corina Machado corre peligro, y aunque esto se sabía, ahora más. Tras cumplirse 3 meses de la épica electoral que derrotó a Nicolás Maduro, las elecciones del 28 de julio, en las que ganó Edmundo González Urrutia por casi 40 puntos de ventaja, y eso que no nos dejaron votar a los del exterior, porque si no hubiese sido muchísimo más la paliza, la líder de las fuerzas democráticas está siendo centro de ataques del régimen en sus alocuciones, que se fue del país, que está entre Colombia y Panamá. Todo es una muestra del desespero de Maduro y Diosdado en dar con ella. Y atención a esto, tenemos que respaldar y estar muy cerca de María Corina Machado. Donde sí estuvo María Corina fue en Italia, pero de manera telemática, obviamente. Machado intervino en un foro en el Parlamento italiano e instó a presionar para el final del gobierno de Nicolás Maduro, elevando el coste de permanencia en el poder. Meloni, por cierto, recibió al presidente electo Edmundo González Urrutia en Roma y abogó por el cese inmediato de las violaciones de derechos humanos y las detenciones arbitrarias. Y con respecto a esto, otro miembro del Partido 20, liderado por María Corina Machado, fue detenido esta semana. Escuchen la cifra: 1.958 secuestros se han cometido desde el 29 de julio, el día después de las elecciones, según el Foro Penal. 69 niños se mantienen tras las rejas. Presos que no se olvidan. Miren esto. Familiares lanzan globos por la libertad de los presos políticos después de una vigilia, después del hostigamiento y después que las autoridades hicieran todo lo posible por impedirla. Por cierto, te recomiendo ver el cortometraje Todos lo saben, un documental para reivindicar la gesta electoral del 28 de julio, realizado por La Gran Aldea y que está disponible en YouTube. Aquí verás por qué este momento es épico, único, sin vuelta atrás. Ganó el país que quiere cambio, ganó la estrategia, ganó la unidad, ganó la verdad, ganó Venezuela. No es momento de resignarse ante el fraude. La lucha se mantiene. Imposible no comentar el nuevo hallazgo de la Guardia Civil Española sobre Víctor de Aldama, el detenido por fraude fiscal y cabecilla de una trama de corrupción en España muy grande relacionada con un exministro de Pedro Sánchez y el caso Coldo, el del Seagate y Plus Ultra. ¿Sí? Las autoridades encontraron mensajes que revelan que Coldo García, asesor del ministro Ábalos, muy cercano a Pedro Sánchez y conexión con Víctor de Aldama, facilitó salvoconductos para empresarios cercanos al régimen chavista durante el confinamiento pudiesen viajar a España en la línea aérea Plus Ultra. Una línea aérea que fue rescatada por el gobierno de Pedro Sánchez por 53 millones de euros. Sí, es escandalosa esta trama y lo que falta por saber, no lo tiene fácil el gobierno de Pedro Sánchez. Y antes de finalizar, te dejo estas 3 noticias rápidas que debes saber. La OTAN alerta sobre la presencia de tropas norcoreanas en Rusia implicadas en el conflicto ucraniano. OpenAI lanza ChatGPT Search desafiando el dominio de Google en sus búsquedas. La farmacéutica de Ozempic, el medicamento para la diabetes que ha resultado ser todo un éxito para perder peso, adquiere un supercomputador para acelerar el descubrimiento de fármacos con inteligencia artificial. Cuenta con 65 kilómetros de cable y pesa alrededor de 30 toneladas. Un dispositivo destinado a ser uno de los equipos de inteligencia artificial más potentes del mundo. Bueno, y mientras el mundo parece avanzar en ciertos lugares y en ciertos sectores, para otros es la vuelta atrás, es comenzar de nuevo. Mi gran abrazo a toda la gente de Valencia. Gracias por acompañarme a recorrer el mundo y sus historias con el tono que nos une en este resumen de noticias semanal desde Europa.
Soy Goiza de Arazúa y recuerda que la mejor noticia eres tú. Eres una venezolana afectada. Sí, Anna Pérez de Acarigua Portuguesa y bueno, pidiendo a Dios que esto pase ya. ¿Qué les ha ocurrido a ustedes, a ti y a tu familia? ¿En qué zona estás? En Sedaví perdimos el coche, bueno, y vecinos, hemos pedido vecinos y que estamos simplemente sin nada en el pueblo, ya no hay insumos y las personas que puedan ayudarnos, pues simplemente, no solamente a nosotros, sino a todos los vecinos del pueblo de Sedaví. ¿Dónde estabas al momento de la tragedia? ¿Y a qué hora? Sobre las 8:30 íbamos del supermercado Consum a casa y ya venía el río, ya venía todo el desastre. Sí, sí. Las elecciones presidenciales en la Unión Americana son diferentes a las que se realizan en Latinoamérica. Sus comicios para elegir mandatarios son de carácter representativo. Aunque todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en Estados Unidos, no son ellos directamente quienes eligen al presidente, sino los colegios electorales de cada estado, los cuales se conforman proporcionalmente a la población en la entidad. Pongamos un ejemplo. Cada estado tiene una cantidad de votos electorales predeterminados. California tiene 55 de ellos. Si en este estado una fuerza política obtiene la mayoría de los votos ciudadanos, entonces esos 55 votos electorales se destinan al partido político en cuestión. Esta misma dinámica se repite en 48 de los 50 estados y en Washington, D.C. A nivel nacional, los 50 estados más la capital reúnen un total de 538 votos electorales. Para ser presidente, se debe tener como mínimo la mitad de ellos más uno, es decir, 270. Si usted vive en los Estados Unidos y necesita información sobre cómo y dónde votar, puede acceder a la página web usa.gov en español. Primero vamos a acordarnos cómo llegamos a ese día y esa elección, que fue una elección que sabía que se la iban a robar. Eso pasa porque la administración de Harris y Biden se reúnen en secreto con el régimen de Maduro y hacen un arreglo en cual Biden le da lo siguiente: Alex Saab, un criminal que teníamos aquí en este estado, en este país, le dio a los sobrinos de Maduro, que eran narcotraficantes convictos en las cárceles federales, lo devolvió, le regaló todo eso, le quitó sanciones contra el petróleo, que le está trayendo miles de millones de dólares al mes al régimen de Maduro, en cambio, por una elección que Maduro se iba a robar. Así que por eso ocurre lo que pasó. Ahora, en cambio a la posición de que tenía Donald Trump cuando era presidente, que fue una mano muy duro y muy fuerte en contra de ese régimen, y esperemos, obviamente las circunstancias han cambiado, no se puede hablar en específico porque él no está en función todavía, pero yo espero que como Donald Trump como presidente y un senado republicano con Rick Scott como su líder, vamos a tener una postura muy distinta, más fuerte y más clara, no solamente en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Aquí no hay que convencer a nadie cómo va a votar, porque nuestra comunidad sabe quién es quién. Nuestra comunidad ha escuchado el discurso de la extrema izquierda. Hemos escuchado esas promesas de que el gobierno te va a proveer todo, pero va a controlar toda tu vida. Y lo hemos visto. E igual que vimos el heroísmo del pueblo de Venezuela, que se echó a las calles, sabiendo que esas elecciones se iban a robar, pero se echó a la calle para demostrarle al mundo que estaban dispuestos a hacer lo que había que hacer para demostrar que querían y que quieren libertad y democracia para Venezuela. Yo sé lo que va a pasar en nuestra comunidad. Nuestra comunidad conoce a Rick Scott. Nuestra comunidad conoce, muy importante, a la contrincante de Rick Scott. Una mujer que salió electa y trató de confundir por 2 años, estuvo en la Cámara de Representantes. Y cuando llegó ahí, se asoció a los grupos de extrema izquierda. Se hizo parte del comité parlamentario autotitulado progresista.
Ese es el mismo título, por cierto, que utiliza Bernie Sanders, o que utilizaba Chávez, y que utiliza Maduro, y que utiliza el régimen de Castro. Eso es la contrincante de Rick Scott. Y por eso vemos las calumnias que dice, las mentiras que dice de Rick Scott. Conocemos a Rick Scott, conocemos a la contrincante de Rick Scott, conocemos al presidente Trump. Pero yo no le voy a tratar de convencer a nadie, pero sí les voy a pedir un favor. Los que han salido a votar, les doy las gracias. Los que no han salido a votar, recuerden lo que está en juego. Pero hasta esos que han salido a votar, les pido un favor. Que encuentren a una persona, a una amistad, a un vecino que no ha podido salir a votar, o que no piensa que es tan importante, y les recuerden lo que dijo el senador Rick Scott: lo que está en la boleta es la libertad. Lo que está en la boleta es nuestro futuro. Así que gracias. You know, I'm not at this stage, I think, in our state. Primero vamos a acordarnos cómo llegamos a ese día y esa elección, que fue una elección que sabía que se la iban a robar. Eso pasa porque la administración de Harris y Biden se reúnen en secreto con el régimen de Maduro y hacen un arreglo en cual Biden le da lo siguiente: Alex Saab, un criminal que teníamos aquí en este estado, en este país, le dio a los sobrinos de Maduro, que eran narcotraficantes convictos en las cárceles federales, lo devolvió, le regaló todo eso, le quitó sanciones contra el petróleo, que le está trayendo miles de millones de dólares al mes al régimen de Maduro, en cambio, por una elección que Maduro se iba a robar. Así que por eso ocurre lo que pasó. Ahora, en cambio a la posición de que tenía Donald Trump cuando era presidente, que fue una mano muy duro y muy fuerte en contra de ese régimen, y esperemos, obviamente las circunstancias han cambiado, no se puede hablar en específico porque él no está en función todavía, pero yo espero que como Donald Trump como presidente y un senado republicano con Rick Scott como su líder, vamos a tener una postura muy distinta, más fuerte y más clara, no solamente en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Abbiamo cercato a più riprese di intervenire come Italia proprio con uno spazio politicos, in special modo quelli che stanno alle ricordo, però non sappiamo cosa fare di più. Noi abbiamo un ulteriore problema non solo di Giuliani, del portavoce dello zio dell'ex portavoce di Davila, ma anche di Americo De Grazia, del quale supponiamo, ahimè, che non sia più in vita, visto che non ci danno alcuna prova di vita. Quindi se dal punto di vista politico o istituzionale può lei suggerire a noi cosa fare, dal punto di vista anche diplomatico, noi siamo a disposizione. Non hanno fatto entrare neanche il corso, neanche l'ambasciatore. Porque ni siquiera esa es una preocupación constante. Ayer, le entregamos una lista de detenidos hoy Hay varios. Sí. 16, 15 nosotros somos. Son 12 o 13. Eso, son bastantes. 13. Siempre muy una de las primeras cosas que La mayoría de las personas que cometen crímenes atroces no hacen todo lo posible porque no sepan que fue ellos, al menos que tengan esta personalidad retadora, que él la tiene. Tiene una personalidad retadora de la autoridad y del ejercicio de la autoridad. Se cree que hacia el año 2020, Eric Alberto Parra Mendoza, alias Jacob Masacre, cruzó la frontera colombo-venezolana con destino a este país, donde continuó su carrera delincuencial, esta vez en tierra ajena
ejecutando, como lo hacía en Venezuela, sus actividades delincuenciales. Básicamente ligadas al microtráfico y al sicariato y la extorsión. De eso hace cuenta Hugo Acero Velázquez, sociólogo, consultor en seguridad y que ha sido secretario de la cartera en el gobierno de Bogotá. Los Meleán cayeron en Colombia. Se logró la captura de 5 integrantes del grupo de delincuencia común organizada, los Meleán, todos de nacionalidad venezolana, y la neutralización de otros 2 sujetos, entre ellos su cabecilla alias Willy Meleán, quien figuraba en 3 circulares rojas de Interpol. Hugo Acero recuerda que los Meleán llegaron a Colombia antes que Jayco Masacre. Precisamente Willy, que era el líder de los Meleán, es dado de baja en Colombia, y su hermano, que asumió el poder, es detenido en Estados Unidos, y Jayco Masacre asume la dirección de esta organización criminal con actividades en varias ciudades colombianas. Armandito Willy sí lo mató así en ese sapo, nos hicieron el favor, por eso también estábamos encima de él, para desbaratarlo. Lastimosamente se fue antes de tiempo, pero bueno, vamos para adelante, pues. Porque es que hasta el último venezolano que hay en el pueblo más recóndito, el caserío más lejano del país, sabe que Edmundo González ganó esa elección por una cantidad apabullante de votos, ¿no? El otro punto que te podría decir es que el documental muestra la convicción de una sociedad a cambiar de gobierno sin disparar ni un tiro, sin tirar una piedra, sino simplemente con organización, ¿verdad? Con logística, con convicción de cambio, ¿no? Ese sería un punto muy importante. Lo otro es que yo te diría que el documental muestra el dolor, la grieta de dolor que ha dejado la migración entre las familias más pobres. Esa separación ha sido pues muy sufrida por las clases más desfavorecidas del país, y es una factura enorme que le tienen a Nicolás Maduro. Y el otro punto que yo te mencionaría es que a través de esas pequeñas historias, de esa cotidianidad de la gente, acercándote a ella, es como realmente puedes entender a Venezuela hoy. Esto, por supuesto, porque bueno, los grandes medios ya no transmiten información veraz, porque el gobierno manipula todas las estadísticas y por el inmenso aparato propagandístico y de desinformación que maneja el oficialismo, ¿no? Entonces, a través de conocer las vivencias de esta gente, como tú realmente puedes saber qué es lo que pasa en Venezuela.
Precisamente, Alejandro, a mí me llama muchísimo la atención todos estos testimonios porque le vamos a mostrar al mundo lo que fue esta organización, lo que fue el liderazgo de la oposición con María Corina Machado y con Juan Pablo Guanipa, que debo quitarme el sombrero de su valentía y su gallardía, en cómo se organizaron con personas que antes a lo mejor no estaban interesadas en la política y que entendieron cuál era su rol y su papel para votar y defender el voto. Y yo en uno de los testimonios escuchaba a Corina Lloris diciendo que la gente entendió que ese día no podía retirarse de los centros de votación sin su acta. Eso fue lo más importante y eso fue lo que hizo que se lograra esta gesta histórica y magnífica que le muestra al mundo que aquí tienen los resultados. Y si la tiranía pues no cede el poder y no respeta la voluntad del pueblo, por lo menos queda ese ejemplo de los ciudadanos que defendieron su voto hasta el último minuto ese día, el 28 de julio. Ale. Bueno, es que ya los venezolanos no tenemos que demostrarle a nadie cuán mayoritario es el deseo de cambio, sí. Porque se logró el milagro, porque yo siempre he dicho que es un milagro que eso se haya podido conseguir, de poder recopilar el 83% de las actas, si no me equivoco, en menos de 48 horas. María Corina Machado pudo probar que Edmundo González era el presidente electo con acta en mano. Uh-huh. Y eso es un factor demasiado poderoso y que ha servido para que aliados históricos del chavismo y del madurismo, que tienen años justificando los atropellos en Venezuela, edulcorando las actuaciones arbitrarias del régimen venezolano, tengan que, no reconocer a Maduro y a su supuesta victoria, ¿no? O a lo que dijo el Consejo Nacional Electoral. Entonces, así de poderoso es y así de significativo es haber conseguido esas actas y haber podido probar sin violencia, como bien decía Corina Lloris, a través de una rebelión pacífica, a través de convicción de cambio, como decía yo al principio, haber podido probar la victoria contundente de Edmundo González. Por supuesto que esto también se logró debido a que hubo colaboración de funcionarios militares que están cansados de lo que se vive en el país y también de funcionarios del Consejo Nacional Electoral que decidieron mirar a otro lado para que los testigos pudieran acceder a las actas. Entonces, bueno, es que Edmundo González, Francia, ganó transversalmente en todas las capas y sectores sociales del país, en el militar, en el educativo, en el policial, en el que tú quieras y escojas. Ahí hay una diferencia importante de votos a favor del presidente electo. ¿Qué pasa con las personas detenidas después de las elecciones presidenciales? Parte 2. Te hago el resumen de la primera parte. Número 1. Los detuvieron sin orden judicial. Número 2. Los tienen incomunicados de sus familiares. Número 3. Quienes los detienen no se identifican. Te seguimos contando. Número 4. El silencio y la desinformación. El artículo 46 de la Constitución establece que el Estado debe garantizar el respeto a la integridad física, psíquica y moral de la persona. Hasta la fecha, los entes gubernamentales venezolanos niegan deliberadamente información de la situación jurídica de las personas detenidas a sus familiares. Número 5. Defensa pública obligada en los casos documentados. Las víctimas y su entorno quieren nombrar a una defensa de confianza. El artículo 49 de la Constitución establece que la asistencia jurídica es un derecho inviolable. De acuerdo con lo registrado, este esquema de imposición de defensa pública aplica en la mayoría de las detenciones arbitrarias efectuadas antes y después de las elecciones presidenciales. Número 6. Procesos sin investigación. El artículo 49 de la Constitución explica lo básico del derecho al debido proceso y muestra todas las condiciones que se deben respetar para que se desarrolle adecuadamente un acto penal. Muchos de los casos que documentamos parten de las detenciones arbitrarias del 29 de julio de 2024 y tienen más de 60 días de investigación. Las violaciones al debido proceso extienden las vulneraciones a otras garantías, entre esas la libertad de expresión, de asociación, protesta pacífica y el derecho a la participación. Para más sobre este tema, visita la sección de especiales en nuestra página web. El trabajo se llama Aislamiento e Indefensión a más de 60 días de las detenciones. El régimen tiene tanto miedo que en su locura de persecución
ya va una lista bastante importante de oficiales generales u oficiales superiores sometidos a detención, traslado e interrogatorio. Por cierto, en la casa que tiene el DIJESIN en La Lagunita. Tengo los nombres inclusive de algunos oficiales, pero si digo los nombres, obviamente los van a ir tras esos oficiales. Y es hasta ridículo, porque suena de verdad así, es ridículo por las razones que se han llevado a esos oficiales. Y los oficiales de alto rango y oficiales superiores saben que lo que estoy diciendo es así. Y va a llegar un momento donde ninguno de ustedes va a ser necesario, porque los van a sustituir por otros. Esa escalada de represión va a llegar a todos. Así que piensen bien. ¿Qué quieren ustedes? No para ustedes, sino para su familia. Todos ustedes saben que yo estuve 15 años preso. Y cuando yo estaba preso, a mí no me dolía lo que me estaba sucediendo a mí, sino lo que le estaba sucediendo a mi familia. Porque cuando tú hay un preso político, no es un preso, es la familia entera la que está presa también. Posiblemente la semana que viene dé mayores detalles sobre esta nueva operación liderizada, obviamente, por Diosdado Cabello. Porque él jura que esa va a ser la solución. Cuando yo estuve en la Casa Blanca con la reunión del presidente Trump, yo le entregué a él una carta y le dije que en Venezuela habían 2 Soleimani. Eso con motivo a que recientemente el gobierno de los Estados Unidos había acabado con este terrorista de Qasem Soleimani, el jefe de las fuerzas Quds, el jefe de un grupo importante de terroristas. Y yo le dije que en Venezuela habían 2. Uno, Tarek El Aissami. El otro, Diosdado Cabello. Ya uno salió. Diosdado, piensa también tú en tu familia. Throughout Venezuela, and I had thousands of people contact me saying, please do a GoFundMe. We want to help make a change. And so that program was launched. It's called Yakazi Venezuela. 30,000 people have contributed to it. It's raised 1.6 million because for literally 25 years, no one has actually pushed back hard on the government. And I won't go into too much detail, but Yakazi Venezuela will seek to restore democracy and normalcy in Venezuela, and there is a warrant for the arrest of Maduro, so it is legal. Bueno, la última pregunta por parte de Arthur. Sí, bueno, hace muy pocas horas se dio a conocer una denuncia penal que hay contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, sobre una presunta comisión de delitos vinculados a trata de personas con fines de explotación sexual y abuso de menores estando aquí en el país. El rol del ministerio sobre esto. Les voy a dar una primicia. A ver. Les voy a dar una primicia a ustedes. Nosotros ya hace 15 días recibimos en el Ministerio de Seguridad una denuncia de un particular respecto a esta conducta de Evo Morales y lo judicializamos. Así que esta denuncia del Ministerio de Seguridad ya hace 15 días que está dando vuelta. No le dimos publicidad por los niveles de violencia que había en ese momento en Bolivia, nos pareció que no era adecuado, tampoco la justicia le dio publicidad, pero la primera denuncia llega al Ministerio de Seguridad y es judicializada de manera inmediata por el Ministerio de Seguridad. Así que ahora que han salido otras denuncias, ya estamos en condiciones de decirlo y se lo decimos a ustedes en Paraná. Así que son los primeros en enterarse de esta
decisión que tomó el Ministerio de Seguridad cuando recibe una denuncia de un particular. Nosotros tenemos el 134, tenemos mecanismos de denuncias, de mails, donde nos llegan denuncias y nos llegó una y hace 15 días está judicializada. Pueden detenerme, ojalá que no me maten, por favor. Estaba muchas veces en la cárcel, no tengo ningún miedo, pero no me voy a ir a Bolivia. Estoy con mi pueblo y con el pueblo vamos a resistir, vamos a enfrentar y vamos a derrotar un gobierno corrupto, un gobierno narco. Y sabe todo el mundo entero sabe. El movimiento indígena, la gente digna, esa reserva moral de la humanidad no se vende ni se rinde. No me va a rendir ni me va a vender. En esta oportunidad me toca comunicarles que en efecto la decisión que tomó la organización Miss Universo en el día de hoy es completamente cierta y legítima dentro de lo que ellos tienen en su reglamento de disciplina. Nosotros no tenemos ningún tipo de discordancia o situación de conflicto con la organización. De hecho, hemos trabajado todo el día en conjunto para llegar a un comunicado y poder informarles pues que lamentablemente nuestro país no estará representado, por lo menos hasta el momento de hoy, de ahorita, a esta hora, en la próxima edición del Miss Universo. Yo sé que hay muchas preguntas, pero les pido primero la prudencia y el respeto que requerimos para poder estar todos en la misma sintonía. Yo primero quiero hablarles de Italy. Italy para mí sigue siendo todo lo que les he expresado en las redes sociales. Es una de las mujeres más bellas que se ha coronado en nuestro país. Era la ilusión de nuestra organización, de nuestro equipo de trabajo. Y sigue siendo esa muchacha buena a la que yo no tengo personalmente nada que reprocharle. Lamentablemente, como joven que es, cometió un error que no está dentro de lo que la organización puede permitir, la organización Miss Universo, y ellos tomaron la decisión hoy, en la mañana, de retirarla del concurso. ¿Cuál fue ese error? Pues yo no voy a entrar en compartirlo, primero porque es un acuerdo que tengo de protección también a la candidata. La candidata merece, a pesar de todo, el respeto que va a seguir teniendo de la organización, el aprecio de mi parte, y seguirá siendo la Miss Universe Panamá 2024. Ella no ha sido destituida de la organización, sigue siendo la reina de nuestra organización y va a seguir contando con todo nuestro respaldo, con todo nuestro apoyo. Buenas noches, mi nombre es John Ever Bonilla, ex trabajador, o mejor dicho, trabajador del Banco de Venezuela por 18 años. El día de hoy me encuentro a través de las redes o a través de medios de comunicación para hacer una denuncia formal porque me siento atropellado como venezolano y como trabajador. En el mes de abril yo fui coaccionado a renunciar del Banco de Venezuela, al igual que 40 compañeros de la institución de aquí de la zona de los Andes, que por personal de seguridad fueron coaccionados con amedrentamientos y con amenazas. En el caso mío, yo me dirigí al Ministerio del Trabajo, interpuse una demanda, solicité el reenganche al Banco de Venezuela, que se probara que fue coacción, la cual fue positiva para mí, dio un fallo bajo una providencia a favor mío, la cual se trató de ejecutar la semana pasada en el Banco de Venezuela. Estando allí ejecutando, la inspectora encargada del proceso recibió una llamada de Caracas de una señora del Ministerio del Trabajo, la cual decía que tenía que retirarse, que se fuera, que yo vería qué hacía con esa información, que eso no era problema de ella. Información que tengo obviamente documentada, porque estaba allí, escuché. Me dirigí al Ministerio del Trabajo, le pedí al inspector que me diera información, me dijo que no tenía nada que decirme, que sencillamente hiciera lo que quisiera hacer. Entonces es por ello que pido a través de este medio a las personas encargadas, Ministerio del Trabajo, Banco de Venezuela, Defensoría del Pueblo, que den respuesta a mi requerimiento. No es posible que haya tanto hermetismo y tanto silencio y que yo no sea informado de la situación. Muchísimas gracias. Hace año y medio Venezuela se veía un país triste, desmoralizado. Nos decían, olvídense, quizás para el 2030. En el 2024 no hay ninguna posibilidad de que se pueda derrotar a Maduro. Eso era todo lo que yo escuchaba, dentro y fuera de Venezuela. Y empezamos a levantar un movimiento social que va mucho más allá de lo político, Carolina.
que incluso hoy en día yo te diría que tiene profundas raíces culturales. El chavismo había buscado separarnos y dividirnos, y nosotros logramos derribar cada una de esas barreras, unir un país. Fue realmente una fuerza nunca antes vista, y fuimos a las primarias, que también nos dijeron que era imposible lograrlas, y fueron casi 3 millones de venezolanos. Después nos dijeron que no íbamos a llegar a la elección, que no íbamos a poder tener un candidato unitario. Vamos, todo esto ha sido producto de una estrategia robusta, que hemos ido avanzando. Hay que hacer valer la soberanía popular. Para ello hay que aumentar toda la presión desde adentro y desde afuera para que Maduro entienda que es su mejor opción una transición negociada y que no es sostenible este sistema con todo lo que ha pasado. Y la otra, la María Violencia Machado, ¿qué hizo? Huyó también. Huyó, se fue. Ahora anda entre Colombia y Panamá. Allá, dando vueltas entre Colombia y Panamá, buscando reuniones. Que los reciba el presidente de por allá. Y diciendo que 1000 improperios y ataques contra Venezuela. Pidiendo sanciones contra Venezuela. Pidiendo una invasión contra Venezuela. Son sencillamente unos apátridas, compañeros, militares y policías. Son unos apátridas. Y debemos sentirnos orgullosos de haberlos derrotados con los votos y en las calles. Y debemos seguir derrotándolos con la verdad, con la Constitución, con el amor por Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, las motopiruetas se han convertido en un perfecto dolor de cabeza para pobladores luego que se decretara como un deporte nacional extremo. Ante esto, en el Consejo Legislativo del Estado Táchira se está discutiendo un estatuto que regule esta práctica y que establezca por municipio espacios específicos para sus exhibiciones. Quien se salga de la norma será sancionado. Nosotros hoy entramos, se crea una comisión, lo más importante es disponer de los espacios. No podemos normar algo que no está formalmente creado. Y la creación del día de hoy, la inclusión del día de hoy en la ley del deporte tachirense es poder hacer un marco normativo que permita primero la regulación de los espacios donde pueda practicarse y por supuesto las sanciones, pero también los implementos que ellos deben utilizar para que esas prácticas no se comprometan en un riesgo mayor. Nosotros estamos, convocados a evitar que la juventud que hoy está desarrollando esa actividad sea una juventud mutilada. Nosotros hemos podido observar los números que lamentablemente analizamos toda la semana de los accidentes en motos, en vehículos de 2 ruedas, y evidentemente nos alerta a todos a tomar algunas decisiones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Grupos irregulares están a sus anchas en Venezuela. En los estados fronterizos sabemos que la guerrilla colombiana tiene una presencia fuerte, con anuencia, por supuesto, del régimen venezolano. De hecho, son varios los grupos de ellos, sin contar que también hay otros como el Tren de Aragua o el Tren del Llano. Y desde hace rato, años, la situación se ha denunciado. Por eso uno de sus voceros en la actualidad tiene 3 años preso, Javier Tarazona, director de Fundarredes. Y luego de esa detención, este tipo de denuncias han bajado. Lo que quiere decir que la situación no sea crítica o ya no esté ocurriendo. Es peor incluso, porque al no tener a nadie que les ventile todo lo que hacen, pueden manejarse con mejor amplitud. Se conocen de sucesos cuando ya la situación pasa de gris a negro, como lo que se denuncia este viernes y que no es de hoy, tiene 48 horas pasando. Me voy a la cuenta de Orlando Moreno, él es jefe del Comando de Campaña con Venezuela en el estado del Tamacuro. Dice, grupos armados que operan la zona fluvial entre el sur del estado Monagas y del Tamacuro han iniciado enfrentamientos con funcionarios de seguridad a la orden del régimen, generando múltiples heridos y fallecidos. También reportan personas desaparecidas. Los heridos están siendo trasladados al hospital Luis Racetti de Tucupita, el cual está custodiado por funcionarios de seguridad bajo un gran hermetismo. ¿A quién estarán custodiando allá adentro? ¿A los guerrilleros?
Habitantes de la zona han reportado que esto inició hace 48 horas. Hasta el momento no hay cifras oficiales de la cantidad de afectados, lo que preocupa mucho más a los habitantes. La situación que se vive en la zona es grave. Los ciudadanos están atemorizados y desprotegidos ante lo que se vive allí. Exigimos a la comunidad internacional prestar atención a estos hechos que exponen a la ciudadanía en riesgo. Y ahí vemos una de las imágenes que pudo captar un vehículo que pasaba por la zona. Así no importa, no lo amplíes, así está bien. Y pudo ver parte de lo que está ocurriendo en esa zona de la frontera venezolana. Y desde Miraflores, silencio. Hay una población en el medio de unos enfrentamientos y el Ministerio de la Defensa, silencio. El hecho tiene 48 horas, hay personas desaparecidas, no sabemos si entre los heridos hay inocentes que quedaron en fuego cruzado y esas personas sin poder denunciar nada porque lo que les espera por ser testigos es la cárcel. Y Maduro dice el jueves, mientras este tipo de cosas pasan con su permiso, habla de paz y que los fascistas son las fuerzas democráticas. Lo hacemos. Nosotros somos de verdad. Allá esa ultraderecha fascista que solo apuesta a la violencia, que solo apuesta a la emboscada, a la muerte, al atentado, a la conspiración, que vuelven ahora a pedir sanciones contra Venezuela. Sencillamente Venezuela está preparada y blindada. Para lo que sea, estamos listos y prestos para lo que sea y garantizar la paz, la estabilidad, la armonía, la democracia y la libertad de nuestro pueblo. Miren, más allá de las soquetadas que siempre repite Nicolás Maduro, ya por cierto el discurso agota, porque no hay basamento de nada de eso lo que él está diciendo allí y además todo es mentira. Ustedes vieron desde dónde estaba hablando. En un acto para celebrar el primer año de la misión Venezuela Mujer. ¿De verdad? En un país donde hay más de 200 mujeres presas por defender la democracia y los derechos humanos. Yo les voy a mostrar cómo celebra la mujer el régimen venezolano. Esto fue hace días. Reviso el tuit del Observatorio Venezolano de Prisiones. La madrugada de este 23 de octubre, la señora Jenny Barrios, paciente oncológica por cáncer linfático, fue trasladada desde la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Patepalo, donde permanece detenida desde el pasado 9 de septiembre hasta la emergencia del Hospital Central de Barquisimeto porque presentaba fuertes dolores. Su pierna derecha está morada y requiere con urgencia un eco-Doppler. Sin embargo, solo recibió atención paliativa para calmar el dolor y fue devuelta a su lugar de reclusión, ya que los funcionarios argumentaron la falta de una orden de traslado emitida por un tribunal. Es urgente que la señora Jenny sea evaluada por un médico forense para iniciar sus ciclos de quimioterapia, tal como fue indicado en su audiencia de presentación. Pero eso no se cumple. Después de ser detenida en septiembre durante la represión postelectoral en Carora. Hasta el momento no ha recibido atención médica adecuada, a pesar de ser intervenida quirúrgicamente 17 días antes de su detención, lo que ha causado un deterioro considerable en su estado de salud. Así respeta a la mujer venezolana Nicolás Maduro. Sigo. Este es otro tipo de cómo celebra Maduro a la mujer. Lo veo en pantalla. La nota también del Observatorio Venezolano de Prisiones. Vean esto. Mujeres privadas de libertad en la Crisálida se contagiaron de piojo por mala higiene. Todo allá adentro es inhumano, dice un familiar de una de las mujeres detenidas arbitrariamente. La fecha, esto es el 28 de octubre, cuando se cumplieron 3 meses del triunfo del presidente electo Edmundo González Urrutia.
Todo esto en el contexto de las manifestaciones postelectorales y trasladadas hasta el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida en Los Teques, en el estado Miranda. En ese mismo centro de detención fue donde ustedes pudieron ver los gritos de desesperación de las mujeres que están allí detenidas por razones políticas. En cada celda de este penal hay entre 15 y 18 mujeres, quienes reciben solo 2 tobos de agua para bañarse, cepillarse y lavar la ropa. De acuerdo con el relato que brindaron los parientes al Observatorio Venezolano de Prisiones, las mujeres solo se lavan sus partes íntimas y el resto del cuerpo lo asean con toallas húmedas. De esta forma rinden el agua para todas las compañeras de la celda. Se turnan por días para lavarse el cabello. Eso es cómo celebra Nicolás Maduro a las mujeres. Y esto sin contar a las madres de los 69 menores de edad presos, sin contar las madres, esposas e hijos de todas aquellas que han sido secuestradas y secuestrados por Nicolás Maduro. Así celebra él a la mujer. En mi pueblo a eso le dicen cara de tabla. Yo diría tabla, porque ya ni cara tiene. Pausa, ya venimos con más. Sonría. Me gustaría darles una cordial bienvenida a todos ustedes aquí. Como se menciona en el acuerdo firmado, cada vez que termine un juego van a poder decidir por votación si se van de aquí con el dinero del premio acumulado. Mira allá en el árbol. Jugaremos, muévete, luz verde. ¡Alto! Mi cuello. Tienes una abeja en el cuello. ¡Una abeja! ¡Ay, no! Acabo de moverme. Si quieren seguir jugando para ganar más dinero, o si prefieren detenerse aquí, depende completamente de la decisión que ustedes tomen. ¡No pueden hacer esto ahora! ¡Tenemos que irnos de aquí de inmediato! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Trabajas para ellos? ¡Yo ya estuve en estos juegos! ¡A este paso todos van a morir! Entonces, ¿por qué volviste arrastrándote? ¡Una vez más! 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 Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @Chanelosano TV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.